Amados, estoy haciendo esta grabación en la ciudad de La Serena, en la cual estamos con Paulina, mi esposa, desde hace ya 9 días, porque tuvimos una emergencia eléctrica en nuestra casa en Peñalolén y hemos estado sin electricidad todos estos días. Entonces vinimos a La Serena a visitar la iglesia y también el colegio. Hoy día es la clase número 18 de el curso Epístolas Fundacionales. Estamos en el estudio de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 12, que trata dones del Espíritu Santo, y estamos en la última parte del versículo 9, que habla de dones de sanidades. Si pudiéramos cerrar los ojos y orar por esta clase para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros. Amados, cerremos los ojos y pidamos al Señor Jesús que nos dé entendimiento en este día con el ministerio del Espíritu Santo, que nos dé revelación para comprender la voluntad de Dios con respecto a estos dones tan importantes hoy, los dones de sanidades. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, leamos entonces 1 Corintios 12, 9, y dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, eso ya lo vimos, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aunque generalmente se reconocen 9 dones del Espíritu Santo, cuando estudiamos los dones de sanidades, nos encontramos con una gran variedad para las diversas enfermedades y condiciones, lo que nos hace recordar el ministerio público de Jesús y las más diferentes manifestaciones de estos dones del Espíritu, que permitieron al Señor sanar leprosos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, e incluso resucitar a Lázaro y darle vida también a la hija fallecida del principal de una sinagoga. Con esto concluimos que hay multiplicidad de dones de sanidades para sanar la vasta y compleja red de toda clase de enfermedades. O sea, es un set de múltiples dones del Espíritu, y que Él reparte conforme a su voluntad y propósito perfectos. Eso sí, cabe destacar que esa perfecta voluntad y perfecto propósito no se conforman a nuestros sentimientos, a nuestras expectativas,
ni pensamientos, y muchas veces su operación va a ser para nosotros, creyentes, un gran misterio. Por eso, debemos recordar las palabras dadas al profeta Isaías y que aparecen en el capítulo 55, versículos 8 y 9, que nos dicen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es realmente una verdad que para nosotros los creyentes muchas veces la operación de estos dones de sanidades son un misterio. Por esto, a muchos de ustedes les sorprenderá la acción de sanidad para una persona que no esperábamos y la omisión para otra que sí creíamos que iba a ser sanada. Hay propósitos de Dios que son un gran misterio. Por otra parte, hay veces que los dones de sanidades se manifiestan cuando están presentes ciertas condiciones de fe o una disposición a obedecer a Dios. En esta área, como creyentes, somos enfrentados al gran tema de la soberanía de Dios, que también puede ser un área de gran misterio para los creyentes. Vamos entonces, paso a paso, a estudiar los dones de sanidades conforme a la revelación de las Sagradas Escrituras de la Santa Biblia. Antes de entrar en el tema, recordemos que la enfermedad y la muerte tienen su origen en la desobediencia de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, lo cual aparece en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y esa desobediencia tuvo graves consecuencias no solo para ellos, sino para toda su descendencia, de la cual somos parte nosotros. Entonces, la enfermedad y la muerte son resultado del pecado de Adán. Y de esto se aprovecha y usa el diablo y sus agentes de tiniebla con espíritus demoníacos que se especializan en una u otra enfermedad. Para comenzar, también cabe destacar que estos dones son totalmente sobrenaturales en su origen y carácter. Son dones del Espíritu Santo. De ninguna manera pueden confundirse con las artes sanadoras de la profesión médica.
Lucas, quien escribió el Evangelio que lleva su nombre, además del libro de Hechos de los Apóstoles, era médico de profesión, pero desde que entró a participar en el ministerio con el apóstol Pablo, no hay ninguna mención de que haya seguido practicando medicina. Sin embargo, existe profusión de ejemplos de sanidades y milagros en sus escritos como testimonio del poder de Dios. Pasemos entonces ahora a exponer con ejemplos cómo operan estos dones de sanidades del Espíritu Santo. Y ustedes podrán observar que a veces, no siempre, sí hay condiciones para que entren en operación. Primero, sanidad por medio de la oración personal. En la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13, se nos pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Muchas veces las Escrituras nos instan a orar para recibir algo de parte de Dios. Y la oración es en sí una actividad que nos conecta con el Dios Todopoderoso, nos conecta con lo sobrenatural. Muchas veces siendo un completo misterio para el creyente cómo opera y cómo consigue la oración resultados maravillosos y asombrosos. De hecho, tenemos el ejemplo de la preponderancia que la oración tuvo en la vida y ministerio público de Jesucristo. Y hemos de considerar que si así de importante fue para el Hijo de Dios, ha de jugar un rol importante también en nuestras vidas, así como lo fue en la vida de incontables profetas y en la vida de los apóstoles de Jesucristo, con testimonios que aparecen en las páginas de la Biblia. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 15, se nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Entonces, no solo leemos que es necesario orar con fe, sino que también es condicionante el confesar pecados y ofensas a otros antes de poder recibir sanidad. Incluso en el capítulo 5 de Santiago, versículo 14,
se nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto no para hacerlo como un rito, sino como una acción de fe que obedece lo dispuesto por la palabra de Dios y que va a producir la sanidad anhelada. Un ejemplo notable de recibir sanidad por medio de la oración personal lo podemos ver en el caso del rey Ezequías, rey de Judá, que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, los versículos 1 al 6, que nos dicen: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Bien claro, una enfermedad de muerte, y confirmada por un profeta, uno de los grandes profetas de Dios, Isaías: ordena tu casa, vas a morir, ya no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Una oración de gran quebranto, pero que es una oración de fe. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años. Notable este pasaje, no solamente porque el Señor está respondiendo a una oración de fe de un hombre quebrantado, enfermo de muerte, sino que también nosotros podemos captar en este pasaje de que no hay un destino determinista. Escuchen, no hay un destino determinista. Nuestro futuro está en manos de Dios. Y conforme a lo que nosotros hagamos, Dios puede ajustar nuestros pasos, nuestro camino, incluso darnos más años de vida, aparte de sanarnos. Nosotros, con Dios,
nunca vamos a tener un destino determinista. Nuestra vida está condicionada por lo que hagamos con respecto a Dios. Un segundo caso que vamos a ver con los dones de sanidades es la sanidad por la imposición de manos de los creyentes fieles. Conforme a las palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, leemos acerca de algo que debe ser usado por todos los creyentes del Señor, porque nos dice: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un mandato de Jesús para sus creyentes. Parte de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y que Él consideró importante para todos los creyentes en Él. Por ejemplo, padres creyentes con un hijo enfermo en medio de la noche, que oran e imponen manos en fe y obediencia a Jesucristo, pueden confiar plenamente en el Señor, nuestro sanador, que va a dar sanidad a ese hijo enfermo. Incluso podemos recordar que Jesús nos prometió 7 veces en los evangelios que si pedimos algo en su nombre, nos será dado. Como por ejemplo podemos leer en Juan 14:14. Juan 14:14. Cualquier cosa que pidamos en su nombre nos será dada. Perdón. Tercero, sanidad por la voz de comando de fe. Esto lo vemos en el ministerio de Jesús, de los apóstoles, y también lo vemos en el ministerio de profetas del Antiguo Testamento, quienes muchas veces, en vez de orar, dieron una voz de comando a los enfermos a ser sanos. Así, en Mateo 8, 16 y 17 leemos: al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto aparece en Mateo 8, 16 y 17. Puesto que Él ya las tomó, es nuestro privilegio de tomar esto en propiedad como algo ya dado por Jesús a nosotros,
y tomando esa autoridad y dando la voz de comando en fe. Obviamente, eso no es un tema liviano ni para ser usado desordenadamente, sino que estamos hablando de dones de sanidades del Espíritu Santo y el creyente debe seguir la guía del Espíritu Santo, no actuando aparte de esa guía. Cuarto aspecto de que podemos hablar es la sanidad por medio de la palabra hablada. También estamos hablando de palabra de fe. Esto se ve también ejemplarizado por el Señor Jesús en su ministerio público, como aparece en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, versículos 5 al 13 que leemos, y procedo a leerlo. Al entrar Jesús en Capernaum, me impresiona cuando leo esto porque yo he estado ahí en Capernaum. Se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Sanidad por medio de la palabra hablada. En Juan capítulo 4, versículos 46 al 53, se nos dice: fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo:
vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces, él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Precioso. De hecho, con respecto a esto de enviar la palabra de fe, podemos leer en el Salmo 107, versículo 20. Envió la palabra y los sanó. Los libró de su ruina. En el contexto de los que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hay realmente mucho que aprender con respecto a la operación de los dones de sanidades. Es uno de los grandes temas que enfrenta a los creyentes, porque frente a una humanidad que sufre grandes congojas, que sufre dolores indecibles, con las enfermedades más diversas, somos nosotros, los creyentes en Jesucristo, quienes somos herederos de las promesas, entre las cuales están los dones de sanidades del Espíritu Santo. Y tenemos la responsabilidad frente a Dios de orar por los enfermos. Tenemos la responsabilidad de a veces imponer manos sobre los enfermos, como tantas veces me ha tocado a través de los años. Enfermedades tremendas, y que con orar con fe, con la imposición de manos, hemos visto grandes sanidades. Tenemos nosotros ese ministerio dado por el Espíritu Santo para tocar las vidas de múltiples personas que están sufriendo con diversas enfermedades. Y hoy día vamos a llegar hasta aquí, porque vamos a seguir la próxima semana tratando estos temas. Y sí, quiero advertirle que muchos de ustedes que pueden estar escuchando y que están siendo afligidos de enfermedades, vamos a hacer dos cosas. Primero, explicar de que ustedes no están enfermos por una falla, una caída, un pecado que quizás hayan cometido, sino que perfectamente puede ser, como lo explicó a veces Jesucristo, de que no era por falla de una persona o del pecado de sus padres, sino que
para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces, sin condenación, por favor, no se condenen porque están enfermos, sino que vamos a hacer otra cosa. Vamos, los que puedan, imponer sus propias manos sobre su cuerpo, los órganos que le están doliendo, donde están afectados, y en fe vamos a orar para sanidad en el nombre de Jesucristo. Si pueden cerrar sus ojos y pongan la mano donde ustedes lo consideren. Yo la pongo en mi corazón porque hace 4 años tuve infarto, y le doy gracias al Señor que me ha dado años más de vida, pero pongo mi mano en fe aquí y cierren sus ojos y oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por tu salvación. Señor Jesús, tu palabra, por medio del apóstol Pedro, nos dice que por tus llagas fuimos sanados. En el nombre de Jesús, en fe declaro sanidad para esta condición que padezco. Sanidad en el nombre de Jesús, para gloria solamente del Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.